Dios bendiga a todos. Vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de los Hechos. En el libro de Hechos tendremos el mensaje que tiene Dios preparado para nosotros, sus hijos, para todos los que estemos en este recinto donde se reúne la Iglesia de Cristo para darle la gloria y la honra al Padre Celestial en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 4, del versículo 10 al versículo 12, estaremos considerando como título Jesús, la piedra reprobada. Así vamos a titular esta meditación, Jesús, la piedra reprobada. Suena un poco duro esta frase, pero vamos a ver a través de varios cuestionamientos los resultados, el significado, lo que representa que un ente, un ser humano o el propio cristiano repruebe a Jesús. Aunque obviamente cuando leemos que el Señor Jesús ha sido reprobado por aquellos líderes religiosos, y que el apóstol Pablo en el versículo 8 dice que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice que los califica a todos aquellos saduceos y fariseos que en el versículo 1 estaban reunidos en un concilio por enojarse, molestarse por la sanación de un cojo. El apóstol Pedro los califica de esta manera y les dice que ustedes, los edificadores, los constructores, han reprobado a Jesús como piedra fundamental, como piedra principal, como piedra importante. Dice, pero Dios, el Padre, ha sido y ha llegado a ser la piedra del ángulo, cabeza del ángulo. Aunque todo el mundo repruebe a Jesús, incluso nosotros como cristianos, en algún momento de nuestra vida cristiana, a veces reprobamos que Jesús sea la piedra principal, la piedra del ángulo de nuestra vida. Por medio de esta metáfora podemos visualizar mucho mejor lo que es Jesús para Dios y lo que es Jesús para el hombre, y tomar nuestra decisión. ¿Quién es Jesús para nosotros? Si para el Padre eterno, lleno de sabiduría, de amor y de bondad, ha colocado a su Hijo como la piedra, como cabeza del ángulo, sabemos cómo es una construcción. Por eso es una metáfora, para que por medio de una construcción veamos la importancia que revela o que refleja el que para Dios el Padre Jesús sea cabeza del ángulo. Lo pone, la palabra cabeza tiene el significado de la aplicación de principio y tiene el significado de la aplicación de fin. Es decir, para Dios Jesucristo es la cabeza principal, la piedra principal, es la piedra de fundamento, aunque para muchos edificadores, todos aquellos que quieran edificar la vida cristiana, si reprueban a Jesús, su vida cristiana está reprobada. Todos aquellos que quieran edificar o construir su vida en cuanto a la moralidad, si pretenden reprobar a Jesús en cuanto a moralidad, su vida moral está terminada. Todos aquellos que quieran edificar su vida con el sentido de llegar a la eternidad, si reprobamos a Jesús, entonces no llegaremos a ese cielo prometido que Dios ha dejado plasmado en su santo libro, para que nosotros nos gocemos de esa promesa y de esa esperanza de vida eterna. Por ello vamos a ver esto, Jesús, la piedra reprobada. Dice la Biblia, leemos textualmente en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo del 10 al 12, dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Ese hombre que dice en el capítulo 3, cuando dice el apóstol Pedro, dice, pues no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, y en el nombre de Jesucristo, dice ahí la escritura, levántate y anda, y dice la Biblia que aquel cojo brincaba dando testimonio de la sanación completa, pero todo fue en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Otras versiones de la Biblia, cuando vemos la última frase del versículo 10, por él este hombre está en vuestra presencia, dice ahí que en otras versiones dice que Jesús está en este hombre.
que es lo que decía nuestro hermano al inicio, cuando da la bienvenida, que aquí está la presencia manifiesta de Dios en el templo donde se reúne la iglesia, y en nuestra vida personal tenemos a Jesús. Si es que lo hemos colocado como el Padre eterno, como la piedra principal del ángulo, la cabeza del ángulo, que menciona una edificación, una construcción, donde se coloca la piedra que va a iniciar aquella construcción, la piedra principal, la que une las diferentes paredes, la que de ahí inicia y la que llega hasta su término de ahí, en esa cabeza del ángulo, en esa piedra del ángulo, que todos aquellos que no la consideren o la reprueben como principal sobre la cual edificamos nuestra vida, estaremos completamente perdidos en lo cristiano, en lo espiritual, en lo moral, en la vida eterna. Y vuelvo a repetir, a veces nosotros mismos también reprobamos a Jesús. No nos gusta tanto edificar nuestra vida cristiana sobre la roca que es Cristo, porque no obedecemos aquellas palabras del Señor Jesús, que dice la Biblia en el libro de Mateo, que aquel que obedece a Jesús lo compara a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Pero aquel que no hace las palabras de Jesús compara a un hombre insensato, porque edifica su casa sobre la arena. Dice la Escritura, hermanos, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primeramente vamos a preguntarle a la Escritura, ¿qué es reprobar a Jesús como la piedra del ángulo? A pesar de que vemos y que el Padre dice, ustedes lo crucificaron, el Padre lo resucitó. Ustedes lo reprueban, el Padre lo pone como cabeza de ángulo. Ustedes no quieren ese nombre y Dios no da otro nombre en el cual haya salvación, más que el de Jesús. Sabemos que la palabra nombre en la Biblia refleja autoridad, poder, dominio, doctrina. No nada más es un nombre, o de hecho, cuando son nombres atribuidos a Dios, a la deidad, no son nombres personales. Es un nombre que demuestra una característica de Dios. Dios no tiene un nombre personal, la Biblia no lo menciona como tal, pero en los nombres dados, como la palabra Jehová, yo soy el que soy, el autoexistente, refleja o manifiesta una característica de Dios. Aquí, en el nombre dado a los hombres en Jesús, por la autoridad, por su poder, por su sacrificio, por su bondad, por todo lo que manifiesta la palabra nombre. Aunque para el hombre le dé otro nombre a su salvación, para Dios solamente hay un nombre dado bajo el cielo. Primeramente, ¿qué es reprobar a Jesús como piedra angular? ¿Qué es no tenerlo? Todos fincamos nuestra vida en algo. Todos edificamos nuestra vida en algo. Para muchos, su piedra angular, no sabemos lo que es la piedra angular. De un grupo hay una persona que sobresale, que si no está esa persona, todo ese grupo se cae. Hay un equipo de fútbol que hay una piedra angular ahí, en ellos, donde si esa persona no está, el equipo de fútbol, de básquetbol, de cualquiera se derrumba. Es decir, la piedra angular sostiene, mantiene, une a todo el conjunto que contribuye a lo que Él es piedra angular. Aquí la única piedra angular es Jesucristo. Nadie de los que estamos aquí presentes, aunque seamos cristianos, aunque prediquemos, somos piedra angular. Yo no sostengo la iglesia, el que sostiene la iglesia es el Señor Jesús. Cualquiera de nosotros que se vaya de aquí, la iglesia va a seguir, porque el que sostiene, el que une, el que mantiene es Jesucristo como piedra angular. En un matrimonio, la piedra angular es el amor, el respeto, lo que es el respeto mutuo. Esa es la piedra angular que los mantiene, que los une, que los sostiene y que está presente en sus vidas. Coloquialmente mencionamos así, un término coloquial en lo que es la vida, decimos, cuando hay un equipo de fútbol, si esta persona se va al equipo, el equipo se derrumba. Significa que esta persona es piedra angular. En la iglesia es Jesucristo. Pero, ¿qué es reprobar a Jesús como la piedra angular? Primeramente es no reconocerlo como el
fundamento de la iglesia, como el origen de la iglesia. Grupos religiosos, como menciona aquí el versículo 1 del capítulo 4, no lo ponen a Jesús como la piedra principal, como el fundamento de la iglesia. Ponen al hombre, ponen a sus hombres, ponen a sus nombres, a pesar de que Dios ha dejado un solo nombre en el cual hay salvación, una sola autoridad, una sola enseñanza, un solo sacrificio, que es todo lo que representa y manifiesta la palabra nombre. Pero los grupos religiosos omiten, quitan y reprueban a Jesús como fundamento principal, como piedra del ángulo. ¿De qué les sirve a tales hombres aquella reprobación? Si por más que lo reprueben, para Dios el Padre lo ha colocado en esa manera, en esa situación, de modo que como piedra angular, de ahí se origina lo que es la iglesia y de ahí termina lo que es la iglesia. Sin esa piedra angular que va a unir, que va a sostener, que va a mantener lo que es todo el peso que conlleva mantener una iglesia, entonces aquella iglesia está destinada al fracaso, a caerse. Todo cristiano, todo hombre, todo ser humano que quiera llegar a la eternidad tiene que tener como fundamento Jesús, porque así lo ha mencionado el Padre Celestial. Pero reprobar a Jesús como piedra del ángulo es no colocarlo como el fundamento, quitarle eso que Dios le ha dado. Como el hombre se atreve a quitarle características a Jesucristo que el propio Padre Celestial le ha colocado. Con ello están reprobando, como los judíos, como los fariseos, como los saduceos, que no le creyeron, que no lo quisieron, que lo crucificaron, que lo despreciaron, que lo reprobaron. Dijeron: tus enseñanzas no nos gustan, tu doctrina que traes está en contra de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, no la queremos. Reprobaron. ¿Y dónde está el templo judío? ¿Dónde está la religión farisea? ¿Dónde está la religión de los saduceos? ¿Dónde está todo el grupo que había en ese tiempo en Jerusalén? Están destruidos. Nosotros, hermanos, si queremos llegar a la eternidad, a los cielos, allí se va a originar nuestra vida, en todos los sentidos, en la vida moral, en la vida espiritual, en la vida cristiana, en la vida de salud. También salud física y salud espiritual está en la condición o en el sentido de que nosotros vamos a erigir, vamos a levantar nuestra vida teniendo como fundamento principal Jesús. Pero si en algún momento reprobamos a Jesús, no nos gustan las palabras de Jesús, no seguimos la palabra de Jesús, toda nuestra vida cristiana, espiritual, de salud, incluso económica, se va a derrumbar poco a poco hasta no quedar absolutamente nada, como el templo de Jerusalén, que fue quitada piedra sobre piedra y hasta este momento no se ha vuelto a levantar. Dice la Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 1, dice la Escritura que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice: nadie puede poner otro fundamento. Ahora, el versículo 10 de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, dice: conforme la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿En qué estamos sobreedificando nuestra vida? ¿En qué estamos edificando nuestra vida? Si no es en los mandamientos de Jesús, ¿en cuáles mandamientos? Si no es en la enseñanza de Jesús, ¿en cuál enseñanza? Si no es en el ejemplo de Jesús, ¿en cuál ejemplo estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo el ejemplo del mundo? ¿Estamos siguiendo el consejo del mundo, de los malvados, de los inicuos? Entonces estamos desaprobando, estamos reprobando a Jesús como piedra principal, como piedra del ángulo. Aún siendo cristianos, nosotros en ocasiones reprobamos a Jesús. Cuando sabemos los mandamientos, cuando sabemos la indicación que tenemos que hacer de estar en oración, de estar reunidos y no dejar de congregarnos. Cuando dejamos de congregarnos, estamos reprobando a Jesús, su lineamiento, su edificación que nos permite a nosotros tener en la vida cristiana. Entonces edificamos nuestra vida cristiana en lo que es la arena, en el hombre, que es lo que representa o es lo que significa, o es lo que es lo que aplicamos
cuando el hombre edifica sobre la arena. Es decir, yo edifico mi vida cristiana en mis pensamientos, en mis razonamientos, en mi forma de vivir, aunque yo en la iglesia sepa que hay reuniones miércoles y viernes, domingo en la media tarde, pero yo voy a edificar mi vida cristiana, yo la voy a enseñar, yo la voy a hacer y no voy a ir tales días porque yo así lo he dispuesto. Cuando seguimos a Jesús como fundamento y edificamos sobre Él, entonces estamos siempre congregados como Él nos ha mencionado, no como nosotros. Jesús me ha dicho que no debo de mentir, pero tengo una situación, un embrollo, donde si digo una mentira, salgo de este asunto. Jesús me ha dicho que no debo de participar del cohecho, del soborno, pero me para el tránsito y voy deprisa. Y luego la lata de ir hasta lo que es allá el centro, y luego que el subterráneo, y luego que meterme, y luego que subir otra vez, y luego el tráfico, mejor le doy algo al tránsito. Estoy edificando sobre mis razonamientos, sobre mis pensamientos, y no sobre la roca que es Jesucristo, no sobre la piedra principal o la cabeza del ángulo que es Jesús. Y en esos razonamientos y en esos pensamientos me voy a derrumbar poco a poco, hasta quedar pulverizado. Por ello, también nosotros, en ocasiones, reprobamos a Jesús. Por eso dice el versículo 10, hermanos, cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Tenemos que cuestionar nosotros sobre qué estamos edificando nuestra vida, sobre lo material, sobre lo carnal, sobre lo mundano, sobre lo económico, sobre la popularidad, sobre el ser mejor que otros, sobre la vanidad, sobre el celo, sobre la presunción. ¿En qué estamos edificando nuestra vida? ¿Qué es lo que nos mantiene con una esperanza? ¿Por qué nos levantamos contentos? Porque quiero ser mejor que el vecino, porque quiero ser mejor en la iglesia, porque quiero demostrarle a la sociedad, al equipo donde vivo, que yo soy más importante. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra vida. Estamos edificando sobre la arena, estamos edificando sobre los argumentos, y todo va a ser destruido en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y dónde está la salvación? ¿Y dónde está la eternidad? La idea que tenemos como cristianos es llegar al cielo, y para llegar al cielo tenemos que ver el texto sagrado, tenemos que obedecer la Escritura, dejar de obedecernos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dice: yo lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Ya lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, porque si lo vivo en mi propio razonamiento, me perdí. Tantos años estuve yo, y yo creía que estaba en la verdad, y yo iba y yo atacaba la iglesia del Señor, pero yo estaba convencido que estaba cierto. Por eso hoy me doy cuenta de que mi pensamiento, mi inteligencia me llevó a estar alejado de Jesús. Mejor ahora, por lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Cuando uno quiere vivir con sus propios razonamientos, se va a equivocar. Pero cuando uno vive bajo el razonamiento de Jesús, estamos edificando en esa piedra angular. No queramos ser como los fariseos, no queramos ser como los saduceos que reprobaron al Señor Jesús. Así que, ¿qué es reprobar a Jesús como la piedra angular? Es no reconocerlo como el fundamento de la iglesia. Es no llevar su yugo también. El Señor Jesús nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde, llevad mi yugo sobre vosotros. Pero si yo no soy manso, es decir, no soy dócil, escucho la palabra y me revelo a la palabra, escucho la palabra y me opongo a la palabra, no soy dócil, no soy manso, y no estoy llevando el yugo y me estoy reprobando a Jesús. ¿Por qué, Jesús, quieres que sea manso? ¿Por qué quieres que sea dócil? ¿Por qué? No me gusta que tú me des esa indicación y no lo voy a hacer. Y si no lo hago, estoy reprobando la indicación, el consejo, el ejemplo de Jesús. Tú quieres que sea humilde, pero a mí no me gusta ser humilde, porque en la sociedad donde vivo, al que es manso y humilde lo sobajan, al que es manso y humilde se burlan, abusan. Eso piensa uno, pero no es cierto. No es cierto eso. Es el pensamiento que teníamos cuando estábamos en el mundo. Debemos dejar los pensamientos que teníamos para estar aquí en la iglesia. El que es dócil y manso y humilde vive mucho mejor, vive mucho más placentero. Pero cuando yo no quiero ser manso, es decir, dócil, fácil de llevar por la palabra, no por el mundo. Qué gran paradoja, hermanos, qué gran contradicción es esta. Porque nosotros nos oponemos a la palabra de Dios. Somos rebeldes a lo que Dios dice en cuanto a las reuniones, en cuanto al trabajo,
no queremos trabajar aquí en el edificio, no queremos reunirnos, nos oponemos completamente a eso, pero somos dóciles para el mundo, somos fáciles para el mundo, somos como unos niños chiquitos que nos enseñan el caramelo y vamos atrás de eso. En ocasiones así podemos llegar a ser. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No estamos llevando el yugo de Jesús, lo estamos reprobando como ejemplo a imitar, a seguir. De modo que, ¿por qué cantamos el 97? Quiero seguir las pisadas del maestro. Lo cantamos nada más de labios hacia afuera, pero no de corazón, no del alma, porque realmente no quiero seguir las pisadas del maestro, porque realmente no quiero ser manso, porque realmente no quiero ser humilde. Entonces estoy reprobando a Jesús como la piedra angular. Lo estoy poniendo como una piedra reprobada en mi vida, en mi costumbre o en mi forma de vida, lo estoy reprobando. También es no querer llevar una vida en santidad. Dice la Biblia allá en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice la Escritura, Efesios 1:4, que es reprobar a Jesús como la piedra angular, el no reconocerlo como fundamento en la iglesia, el no querer llevar su yugo porque no nos gusta, el no llevar una vida en santidad, cuando todo cristiano que edifica sobre Jesús o que lo pone como piedra angular debe de llevar una vida en santidad, una vida completa en santidad, no en la inmundicia, no en el mundo, no en la carne. Ahora, si a nosotros no nos gusta la vida santa y piadosa, entonces estamos reprobando a Jesús, porque yo no quiero edificar sobre esa idea, sobre ese concepto, sino el concepto del mundo, el concepto de la carne. Y lo estoy reprobando, estoy diciendo, no, a mí no me gusta vivir en santidad. Desapruebo completamente la vida en santidad, cuando para eso fuimos llamados. Dice la Escritura en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y muchos decimos, qué hermoso, qué maravilloso, Dios me escogió antes de la fundación del mundo, desconociendo lo que es la predestinación, pero alegrándome yo y poniéndome en una situación, en un lugar donde Dios no me ha colocado, porque no me escogió a mí por algo, me escogió a mí para algo, y ese para algo a mí no me gusta y yo lo omito, y yo digo, Dios me escogió por algo, como si yo fuera algo importante, como si yo fuera alguien que hubiese sobresalido. No, Dios me escogió para algo, y no para predicar, y no para otra cosa. Dios nos escogió para esto, dice la Biblia, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso nos escogió, para eso estamos aquí, para llevar una vida en santidad. Sabemos lo que es una vida en santidad, alejado de la inmundicia, del pecado, de la carne, del mundo, apartados, santos, apartados de toda la contaminación, de todo lo que hay allá. Pero si yo me acerco a la contaminación, porque la Biblia me dice que tenemos que ser santos, pero de repente a mí me gusta una copita, de repente me gusta un cigarro, de repente me gusta un baile, de repente me gusta decir palabrotas de todo tipo, me estoy diciendo, yo reprobo esto que tú me has dado, yo mejor sigo esto. Estamos reprobando a Jesús como piedra angular, lo estamos edificando. Cuando uno le gusta hablar o cuando uno le salen ese tipo de palabras, ¿sobre qué edificamos? Por eso dice la Escritura, mira bien sobre qué estás sobre edificando, porque en lo que estés sobre edificando, entonces eso va a tener un futuro, en eso vas a ver. Cuando somos jóvenes, ¿en qué fincamos nuestra vida? Muchos fincan o edifican en una carrera y tienen la esperanza de una carrera y trabajan para ello. Y no se quitan de ese objetivo. Muchos no. Muchos nos fuimos a lo que es la libertad y a lo que es la vida. Y hay una gran diferencia en el que estudió, tiene una vida mejor, cómoda, segura, a los que no. Pero tuvimos nuestro tiempo de edificar, de construir. Hoy estamos en tiempo de edificar. Hoy estamos en tiempo de construir. Algún día ya no se va a poder. Algún día voy a decir, ahora sí quiero edificar sobre Jesús. Ahora sí quiero la vida santa, ahora sí quiero una vida sin mancha delante de su presencia, porque me manché porque yo quise, porque fui inmundo en vez de ser santo, porque yo quise. A pesar de que sabía que Dios me habló y me llamó para eso, yo preferí edificar sobre la inmundicia porque me gustó la carne, porque me gustó el mundo. Entonces ese día ya no va a haber oportunidad de regresar al pasado. Hoy tenemos la oportunidad, así como hoy, tal vez muchos de mi edad nos arrepentimos.
¿por qué no estudié? No andaría tanto en este solazo de 40 grados que parece de 48, aquí ando. Y los que estudiaron están en una oficina con aire acondicionado, ¿y yo dónde estoy? A veces puede uno pensar, yo no, bueno, a mí me gusta mi vida, me gusta mi trabajo. Nunca me he lamentado de eso, a pesar de que haga sol. Pero sí he escuchado a muchos que dicen, mejor hubiese estudiado, ¿verdad? Ahora, que ese hubiese no nos pase a nosotros. Cuando llegue el día del juicio, ¿por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hizo aquello? Hoy tenemos, hermanos, el tiempo propicio, el tiempo ideal para edificar sobre Jesús. Pero lo vamos a hacer de acuerdo a lo que nosotros queramos, de acuerdo a lo que nosotros deseemos y anhelemos. Si anhelamos el cielo, es edificar sobre Jesús, la piedra angular del Padre Celestial, no en pensamientos mundanos ni personales, porque entonces claramente no llegaremos a ese cielo prometido, a esa esperanza de vida eterna. ¿De qué nos puede servir tener un conocimiento de la Biblia y no llevarlo a la práctica? ¿De qué nos sirve habernos bautizado y vivir como unas nuevas criaturas? Cristalicemos esta vida santa, hagamos esta vida piadosa, porque realmente es una buena vida, es una vida placentera. Cuando uno vive santos y sin mancha delante de Dios, tiene uno todo el beneficio y la bendición de Dios, y uno se aleja de las cuestiones inmundas del mundo, de la carne, de las traiciones, de las costumbres que cansan, que es una carga muy pesada. Vivir en santidad, vivir apartado del mundo, es una vida en paz mental, económica y de todo tipo de salud, porque cuidamos el cuerpo nosotros, porque es templo del Espíritu Santo, y tenemos una buena calidad en la salud, y tenemos una buena calidad de vida. Lamentablemente vemos como algunas personas conocidos están sufriendo los estragos de una vida sin edificar en Jesús, en su cuerpo físico, porque no edificaron, hicieron lo que quisieron, porque no cuidaron su cuerpo, porque nunca pensaron que era el templo del Espíritu Santo, así que hicieron cualquier tipo de cuestiones y hoy están padeciendo. Ahora, es un padecimiento fuerte, sí, pero carnal y temporal, pero puede ser un padecimiento fuerte y eterno, y en el alma, en el espíritu. Creo que no lo buscamos, creo que no lo queremos, creo que no lo anhelemos. ¿Qué es reprobar a Jesús como la piedra angular? Es no llevar una vida en santidad, es no obedecer sus mandamientos. Marcos 16:16 dice, todo el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que no crea, el que no sea bautizado, Jesús lo está diciendo, Jesús lo está mencionando. Ahora bien, hermanos, pasamos a una segunda pregunta. Primero vimos que es reprobar a Jesús como la piedra angular como base de nuestro estudio, hasta donde nos llegue el tiempo y después continuamos. Como base de nuestro estudio tenemos que saber qué es. Es decir, yo tengo que darme cuenta si estoy reprobando a Jesús o no. Y si ya con esto poco que se dijo, ya me di cuenta que en algunas cosas sí lo repruebo, en algunas cosas no me gustan, en algo que yo mismo les hablo de manera personal, no como una tercera persona como ustedes. Yo mismo en ocasiones repruebo a Jesús. Entonces, lo que estoy haciendo es meditando, estoy a conciencia y digo, no, yo quiero estar en el cielo, tengo que aprobar. Jesús me dice, no lo hagas, es bueno, tengo que aprobar eso y edificar sobre la piedra, sobre la cabeza del ángulo, que es el Señor Jesús, para llegar a un cielo eterno y para ser agradable por Dios. Ahora bien, ¿quiénes reprueban a Jesús como la piedra angular? Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 1, nos va a decir quiénes son, aunque ya lo mencionamos, pero no lo leímos. Pues vamos a leerlo. En Hechos capítulo 4, versículo 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Por eso el apóstol Pedro le dice, lleno del Espíritu Santo, dice, ustedes crucificaron a Jesucristo y ustedes han reprobado a Jesús, ustedes edificadores, líderes religiosos que reprueban a Jesús como la piedra angular. En el mundo hay muchos líderes religiosos, hay muchas iglesias, hay muchos grupos religiosos que no tienen como piedra angular a Jesús, sino tienen otros fundamentos, tienen otras bases, tienen otra doctrina, tienen otra enseñanza y a Jesús lo dejan a un lado. Sabemos que la iglesia tradicional pone a Pedro,
al hombre, al que es falible, al que pecó, al que lo negó, lo ponen como la piedra del ángulo. Líder religioso lo coloca como la piedra principal, como la cabeza del ángulo sobre la cual está erigida su iglesia. Y conforme a Apocalipsis, algún día va a ser destruida. Y cuando el Señor Jesús dice, mi iglesia, todo aquel que edifique sobre mí, ni los poderes del Hades podrán contra nosotros. Nadie podrá destruir la iglesia del Señor. Pase lo que pase, nadie la va a poder destruir porque está edificada sobre Jesús, colocada en la cabeza del ángulo que Dios así lo ha mencionado y así lo ha dedicado. Pero líderes religiosos han reprobado a Jesús y han colocado el hombre. ¿Puedo yo, como predicador, reprobar a Jesús? Sí. Si yo vengo y me pongo aquí y me planto aquí y hablo de cuestiones que me han pasado, hablo de literatura no bíblica, hablo de mandamientos personales, si yo impongo un mandamiento personal, si yo impongo una idea personal, un gusto personal, estoy quitando a Jesús y les estoy edificando a ustedes en algo que yo mismo estoy diseñando en mi mente. Dice el Señor Jesús, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí porque llevan como doctrina mandamientos de hombres. Así que yo como predicador aquí, o como que estoy predicando aquí, puedo edificar a ustedes y puedo reprobar a Jesús. Vamos a quitar a Jesús, vamos a hablar de algo bonito, vamos a hablar de un chiste, vamos a reírnos, hermanos, vamos a disfrutar, estamos ante la presencia de Dios, aleluya, gloria a Dios, saltemos, brinquemos, hagamos otra cosa. Bueno, no lo hacemos en la iglesia de Cristo, pero en la iglesia de Cristo puedo meter herejía, puedo desviarlos completamente. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te siguen. Así que yo mismo, en este caso, puedo ponerme como un líder porque estoy hablando de la palabra de Dios. Por eso él nos menciona, examínenlo todo y retengan lo bueno. Tenemos que examinarlo como responsabilidad de cada uno de nosotros. Y si no, hermano, esto lo que usted está diciendo no es correcto. Usted está mencionando un tema sectario, usted está mencionando un concepto sectario, usted está mencionando cosas distintas a la enseñanza, a la doctrina del Señor Jesús. Así que quienes reprueban a Jesús como la piedra angular, lo reprueban los líderes religiosos. Los propios líderes religiosos reprueban a Jesús como piedra angular. Lo reprueban los que les molesta que hablen de Jesús. Dice en el versículo 2 de Hechos, dice, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Se molestan, no les gusta, no les place que se hable de Jesucristo. Quieren que se hable de la madre de Jesús aquí en la tierra, quieren que se hable de santos, quieren que se hable de mártires, quieren que se hable de fundadores humanos, pero no de Jesús. Se resisten a hablar de Jesucristo. Es más, escuchan la palabra de Jesús y como que repelen, como que no les gusta. Ahora, nosotros como cristianos, ¿nos gusta que nos hablen de Jesús? Porque puede ser que yo estando aquí sentado, no me gusta que hablen de Jesús. Porque Jesús me va a decir lo que tengo que hacer. Y Jesús me va a decir en qué estoy fallando. Y Jesús me va a confrontar mi pecado por medio de la palabra. Pero si yo también resisto y me molesto, ¿por qué tanto esto? Y tanto lo otro, y tanto aquello, estoy reprobando a Jesús. Soy de aquellos que reprueban a Jesús. Y aquel que repruebe a Jesús obviamente no estará en el cielo, porque aquel que confiese a Jesús también él lo va a confesar. Confesar el nombre de Jesús es, yo profeso esta fe es la que voy a llevar, y esta fe es la que voy a cumplir, y esta fe es la que me gusta. Eso es confesar a Jesús. No nada más es decir soy cristiano, es llevarlo a la práctica, consumar lo que es el cristianismo, gustarme lo que es la práctica cristiana. Eso es confesar, eso es profesar al Señor como mi Salvador, vivir como Él vivió. Pero aquí vemos que a los que no les gustaba son los que lo reprobaron. Les dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano, dice la Biblia, les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Dice el versículo 17 y versículo 19 de ahí mismo. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más en el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante el nombre alguno de este nombre. Llamándoles les intimidaron para que de ninguna manera hablasen ni enseñasen más el nombre de Jesús. Hay que cuestionarnos una cosa.
Cuando venimos a la iglesia nos gusta que nos hablen de Jesús o no. Nos gusta que nos hablen de fábulas, que nos hablen de historias, que nos haga reír el sermón, que vayamos contentos de la carne, o que nos confronte el pecado, o que nos hable Jesús. No nomás nos va a confrontar el pecado. No seamos radicales, es decir, es que cuando habla de Jesús habla de santidad y siempre estamos mal. No, cuando hablamos de Jesús hablamos de su bondad, de su misericordia, del sacrificio, de la esperanza, de la promesa. Pero obviamente también tenemos que hablar del pecado. Obviamente también tenemos que confrontarnos, o que Jesús nos confronte a todos con el pecado. Pero si en algún momento voy a la iglesia y van a hablar de esto, van a hablar de lo otro, estoy resistiéndome al mensaje y estoy desaprobando a Jesús como una piedra que Dios la ha colocado como cabeza del arca. ¿En qué voy a edificar mi vida? ¿En qué estoy edificando mi vida? ¿En pensamientos personales, en gustos personales o en los mandamientos de Jesús? Cuestionémonos, preguntémonos, pero a conciencia, porque de esto depende la eternidad, de esto depende la vida en el cielo, de esto depende que no caigamos de la gracia de Dios, de esto depende que Dios nos vea con agrado, de esto depende que Dios nos cuide, que Dios nos fortalezca, que Dios nos lleve de su mano. De acuerdo a lo que yo me voy a autoexaminar y voy a ver mi estilo de vida cristiano, si estoy reprobando la vida cristiana y estoy aprobando la vida del mundo, si estoy reprobando las indicaciones de Jesús y apruebo las indicaciones del mundo, entonces tengo que cuestionarme y tengo que analizarme, pero a conciencia, que salga el amor por mi alma, no por mi carne, que salga el amor por mi alma en el cielo, no por mi carne, disfrutar aquí, si es que se puede, si es que eso se llama disfrutar. Años y años vivimos en el mundo y realmente no fue un disfrute como muchos podemos pensar. Fue una disolución, fue una traición, fue una amargura, fue una pobreza moral, económica y de todo tipo. Y no es algo placentero para el cuerpo, placentero es estar con Jesús. Pero cuestionémonos, hermanos, hagamos ese, pero a conciencia. Hasta aquí vamos a dejar esto porque, bueno, el tiempo se nos ha ido. Estamos en el asunto número 2, todavía no lo terminamos. En la próxima ocasión vamos a continuar con Jesús, la piedra reprobada. Hoy vimos qué es reprobar a Jesús como la piedra angular. Luego vimos la mitad de quienes reprueban a Jesús como la piedra angular. Falta cuáles son las consecuencias por reprobar a Jesús como la piedra angular, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Por lo pronto Dios nos invita a que analicemos bien lo que hemos escuchado, que veamos bien lo que hemos escuchado y que nos amemos a nosotros y que edifiquemos nuestra vida sobre Jesús, aquel que Padre Celestial lo resucitó de los muertos. Nosotros lo crucificamos por nuestros pecados y el Padre lo resucitó. Nosotros le damos otro nombre y el Padre le ha dado un nombre sobre todo nombre. Nosotros lo reprobamos y para Dios el Padre lo pone como la cabeza del arca. ¿Qué haremos con nuestra vida cristiana teniendo en mente el cielo y la eternidad? Eso depende de cada uno de nosotros. Dios los bendiga a todos. Amén.